En estas primeras décadas del siglo, hemos podido vislumbrar lo que serán las necesidades alimenticias y de salud para los próximos años. Primero, hay una marcada tendencia a regresar a una alimentación saludable. Esto, en virtud de los cambios de hábitos de higiene y alimentación, provocados por un lado por las crisis sanitarias del 2019 y por el otro, por el reacomodo geopolítico mundial. Los huertos en las urbes son espacios vitales necesarios para liberarse del estrés, la ansiedad y para encontrar un motivo para religarse con la naturaleza y la parte espiritual de cada persona. En este espacio es posible el desarrollo de alimentos saludables, de buena calidad. También se comprende y se recuperan saberes familiares y ancestrales que habían quedado en desuso. La crisis sanitaria invita a buscar la mejora en las condiciones de salud individual mediante el mejoramiento de la alimentación. Esta mejora, dadas las condiciones económicas probables, deberá estar enmarcada en el ahorro y búsqueda de soluciones prácticas al alcance de cada individuo o población, tomando siempre en cuenta la calidad y facilidad de la producción de los alimentos. En virtud de los cambios políticos venideros, es necesario pensar en desarrollar y aplicar conceptos de autosuficiencia en todos los ámbitos de la vida, desde la economía hasta lo espiritual. Esto debido a la incertidumbre provocada por la crisis sanitaria, la crisis de valores y sobre el futuro de las generaciones venideras. Los huertos urbanos son, como dice un autor, espacios en rebeldía frente al avance industrial de la agricultura y sus variantes vegetales modificadas genéticamente. En la leyenda del quinto sol de los antiguos aztecas, se muestra cómo a través del arrojo y la decisión, un individuo logra vencer el obstáculo más difícil, el miedo a lo desconocido. Sembrar nuestros alimentos es un suceso difícil para las personas citadinas. Emprenderlo es vencer obstáculos preconcebidos de que si no estudias para agronomía o biología, no podrás hacerlo. Perciben que la información tradicional o académica de ciertos cursos es muy complicada y en realidad solo es animarse y hacerlo. Cultivar nuestros propios alimentos es disponer de ese gran regalo del sol directamente, a través de nuestro esfuerzo y de nuestras propias manos. Lo que consideramos es una grata y noble experiencia que podemos compartir en nuestra comunidad y en nuestra familia. Los alimentos vegetales comunes que encontramos en el supermercado o en muchos establecimientos mercantiles son producidos bajo el concepto a mayor ganancia, a menor inversión. Por eso, utilizan insumos químicos que garantizan mayores resultados con un bajo costo de inversión, dejando de lado la salud y nutrición humana. Por lo tanto, también excluyen toda posibilidad para la gente de recibir el regalo del sol que nuestros antiguos mexicanos describieron en los nombres de muchas plantas como los quelites. Precisamente, los quelites han sido considerados como malas hierbas y han sido erradicados de los cultivos y parcelas con productos químicos muy tóxicos, considerados veneno durante las 2 guerras mundiales pasadas. Esta falsa concepción ha producido pérdidas irreparables, tanto para la diversidad o variedad de quelites como para las semillas. De hecho, se usan muy pocas variedades de granos, casi siempre modificadas genéticamente, como en el caso de la soya, el frijol y el arroz, que prácticamente han disminuido su valor nutrimental como alimentos a costa de mejores rendimientos
y ganancias, con una baja inversión de capital. Vamos a empezar por partes. Primero, ¿de dónde viene la palabra quintonil? Nosotros hicimos algunas investigaciones y en estas investigaciones lo que hallamos fue que la palabra quintonil tiene un origen sagrado, digámoslo así. Aquí lo interesante de este artículo, es una investigación que se realizó, es que la palabra quintonil proviene de una raíz que significa, de la raíz Q con C o Q con Q, no es indistinto porque el sonido prácticamente es el mismo. Pero fíjense lo interesante, esta palabra Q con Q o con C significa el lugar donde se adora a Dios o a la divinidad, el lugar donde se guarda, el lugar donde se procura y en el lugar donde está. Incluso todavía existen en otros países, como por ejemplo en Francia, la cuisine es con Q. En español la cocina es también con C-O. ¿Qué significa todo esto? Que nuestra cultura de alguna manera ha permeado a través de las eras, aunque ustedes no lo crean. Y sin embargo significa lo mismo, porque por ejemplo en la cocina está donde se hacen las cosas más importantes de la vida cotidiana, o sea los alimentos, ¿no? Pero también muchas de las abuelas, los que nos acordamos, no nos dejaron mentir, la cocina como era el lugar más importante, se hacían las reuniones, incluso hay comunidades al interior de la república donde en las cocinas se hacen las reuniones prácticamente reuniones políticas, reuniones sociales donde toman decisiones importantes. Entonces la palabra Q viene de esa etimología, el lugar donde se hace algo importante, donde se guarda algo importante. Lo interesante de esto es que esta parte, estos organismos, la mayoría de estos son anuales, o sea, cada año cuando son por etapas, cuando llega la primavera llegan de un tipo, los más chiquitos, el chivil que dicen algunas comunidades, pero cuando llegan las lluvias llegan otras comunidades que son un poquito más grandes, otras comunidades de herbáceas o de plantitas pues, que tienen una talla más grande y se desarrollan más rápido y alcanzan metros de altura incluso, ¿no? Como los quintoniles precisamente. Bueno, pues esa sucesión año con año, a toda esa sucesión para los antiguos mexicanos o para la gente todavía del campo es muy importante porque ahí se guarda todo lo más sublime que existe en el cosmos. Bueno, usted dirá, ¿cuál es lo más sublime? Pues la semilla, la energía, los nutrimentos, lo esencial para nuestra vida. Decían los antiguos, y no nada más en México, sino en todo el mundo, entre el sol y la lluvia hagan de cuenta que condensan partículas o sustancias, los químicos les llaman fotones, los griegos le llaman los homúnculos, o sea, unos gérmenes, por llamarlo así, partículas germinales que aterrizan a través de la lluvia y el sol, y las plantas los absorben, los transforman y los convierten en sustancia disponible para el ser humano. O sea, es todo un proceso químico o alquímico o místico, si les gusta la palabra, donde a través del sol, el agua y la misma tierra se transforman esos alimentos en alimento. Pero no es cualquier alimento, porque allí está lo mejor. En la antigüedad se dice que es lo mejor porque hay un proceso de sublimación. ¿Qué significa eso de sublimación? Los que son químicos me entenderán, pero pasa de un estado a otro sin pasar por los previos, así en general. Hagan de cuenta que cuando el hielo se sublima, por llamarlo así, pasa de sólido, de hielo, a vapor sin pasar por líquido. Entonces, esa capacidad que tienen ciertas sustancias y cosas, los antiguos le daban mucho valor, por eso se habla de la sublimación como algo así, sublime, supremo. De hecho, la palabra sublime y la palabra sublimación son parientes, significan lo mismo, lo mejor, lo inusitado, aquello que nos va a dar tarde o temprano eso que es el tesoro de la vida. O sea, no hay mayor tesoro que la vida. Entonces no hay mayor tesoro que la salud y estar nutrido. Por eso estas plantitas se llaman quintoniles. Hoy el nombre ya está como muy choteado, ya esas hierbas. Incluso hoy en día en muchas comunidades, esto nos tocó verlo la semana pasada, lo consideran maleza. ¿Qué tal la maleza? Nada.
la goma. Pero si recordaran, esas comunidades recordaran su pasado y se dieran cuenta de que allí está el sustento, no lo tratarían así como maleza. Ahora, fíjense, no sé si Sandra va a ahondar más en este asunto, pero es debido a esa ignorancia o mala costumbre de destruir la maleza que nosotros estamos nutridos. Y lo peor es de que el doctor nos dice, ten estas pastillitas, ¿no? Pero esas pastillitas no son gratis, aunque a lo mejor tenemos IMSS o lo que sea. Pero esas pastillitas no son gratuitas, tenemos que pagar. En cambio, los quintonils, pues prácticamente son gratis. O sea, nada más hay que salir a colectarlos si vivimos en un área, cerca de un área verde o un área boscosa. O vamos al mercado, si no tenemos la suerte. Y son muy baratos, prácticamente año con año se quedan, se tiran a la basura o se tratan como maleza, ¿no? Entonces aprovechen. Y algo muy importante, y la gente que se dedica al naturismo no va a dejar que nosotros debemos de consumir organismos que son de la temporada. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita el cuerpo. O sea, muchas veces estamos acostumbrados a, como hoy, aquí por ejemplo en junio, ¿no? Quiero nueces. Pero oye, todavía no estamos en otoño o en invierno, no importa que... Ok, uno puede comer nueces, por ejemplo, por gusto, ¿no? Pero en realidad el cuerpo no la está requiriendo, no es la época en que es óptima para que nuestro cuerpo absorba los nutrientes de la nuez, y eso es un ejemplo. O cuando estamos en primavera y queremos naranjas, ¿no? Sí, hay naranjas todo el año porque, bueno, debido a la demanda, pues hay muchos agricultores y científicos que han modificado las plantas para que, bueno, pues haya todo el año, ¿no? Y de ahí nos vamos hasta lo que últimamente sabemos que pasa con el maíz, ¿no? En el caso del maíz, pues sabemos, ya hemos visto noticias donde lo modificaron para que no se reprodujera, o sea, no tuviera semillas viables para que el campesino las recogiera, las pusiera a secar y la siguiente temporada las vuelva a utilizar, sino que quitaron esa cualidad, y entonces al campesino se le obliga a comprar más cada año. Ya no los puede sembrar, ¿no? Incluso tenemos conocimiento que nuestros amigos de los valles de Oaxaca curaron esa semilla. O sea, ¿qué significa curar? Pues, un día fueron, compraron los costalitos de maíz modificado, ya los usaron un año y se dieron cuenta de que, caray, pues, no funcionan. No se preocupen, no faltó quien. Vamos a curarlo. Y efectivamente te curan el maíz, y esas mismas semillas que no producían, que supuestamente estaban modificadas para que ya no funcionaran como germoplasma, o sea, como semillas para germinar, las curan. O sea, les quitaron esa cosa mala y les pusieron a producir. ¿Y qué creen? ¿Quién creen que se enojó? Los dueños de la marca, y tendieron a hacer una demanda contra nuestros amigos de los valles de Oaxaca, porque ¿cómo? La patente, si pagan, o sea, el pretexto era que pagaban millones de dólares por los hallazgos científicos y por la patente que estaban pagando, ¿no? Y cómo era posible que modificaran su patente, que eso estaba fuera del contrato. Entonces ahí hubo un litigio importante. El caso es que pues obviamente no prosperó, pero quedó asentado los riesgos de ese tipo de semillas, ¿no? Porque pues no solamente uno acaba siendo esclavo, bueno, es que no me gustan esas palabras, uno acaba dependiendo de, por ejemplo, de este esquema de comercialización. Soy el mejor. Sí, uno se vuelve dependiente de ese comercio. Y no es correcto, porque o sea, si uno compra un producto, pues uno puede hacer con él lo que quiera, no necesariamente tiene que uno que tratarlo tal cual, ¿no? Si yo lo compré, pues si quiero lo quemo, si quiero lo como, si quiero lo guardo, pues si quiero como ellos, me curan. Por eso no prosperó, porque si estaban pagando, pues ni modo que qué. Nuestros huertos urbanos pueden ser una alternativa a este problema, porque en ellos podemos sembrar los vegetales y hortalizas que necesitamos, desde quelites hasta jitomates, pasando por flores y plantas aromáticas o medicinales.
también es un buen pretexto para adentrarnos en el conocimiento de nuestra cultura ancestral, del cosmos y los ciclos o estaciones del año. Y sobre todo podemos aprender a ver el cielo y ser testigos de las fases que tiene nuestra luna y el sol. Seamos partícipes de la nueva alimentación Cuilitl para el quinto sol. Esta es nuestra época. Vivamos nuestro quinto sol. Disfrutemos de alimentos sanos y una bella experiencia personal enriquecedora. Hagamos huertos urbanos en nuestras casas, ya sea en la banqueta, traspatio, azotea o azotehuela. También podemos hacerlo en el interior de nuestro hogar. Hay plantas que se pueden adaptar casi a cualquier medio.